3, 2, 1. Buenas noches, buenas tardes, allá en Tijuana. Nuevamente, muy agradecido a Mashet porque nos permite estar reunidos nuevamente para hablar de su Torah. Torah con Kabbalah, con Hasidut, y de hablar de otros tópicos relacionados. Todo es alrededor de la Torah, todo se desprende y sale de la Torah. Lo que pasa es que son no sé si podría decir, llamarle líneas, ¿verdad? Pero que todas son derivadas de la Torah y que nos ayudan a entenderla, a comprender más en profundidad. Vamos a tratar de hacerlo, ¿ah? Iván, bueno, siempre comenzamos con preguntas y creo que Iván, tú tienes una pregunta. Sí, buenas tardes para todos. Sí, la pregunta es, ¿qué pasa con las parejas que se casan, pero deciden no tener hijos? Sí, digo, tenemos varios amigos que están casados y todo, pero dicen, no queremos tener hijos, y sí pueden tener hijos. Ajá. Sí, no son estériles ni mucho menos, o sea, sí pueden tener hijos, pero dicen, no queremos tener hijos. No sé si en otras vidas, no sé cómo se maneja ese, cómo se interpreta. Bueno, es una pregunta que han hecho varios y para algunos son material muy sensitivo, pero vamos a hablar lo que dice la Torah, o sea, vamos a pegar. ¿Se acuerdan que hemos hablado de qué es la Gemara? Puede ser que para algunos de nosotros, lo que es la ley, no nos suene así como, pues algunos pueden decir justo, pero es la ley. Y otros pueden decir, es incomprensible, otros pueden decir, no me gusta, ¿verdad? Porque para mí no tiene sentido, dirían algunos. Y así varios comentarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos capaces de entender la profundidad de la ley, pero está en la Torah, ¿ok? Entonces, una cosa es que no la entendamos y no nos guste, y otra cosa es que ahí está y existe, ¿ok? Y maestro, ¿qué tal? No sé, maestro, si oíste la pregunta de Iván. Y la pregunta de Iván fue de que, ¿qué pasa con las parejas que están casados y que sí pueden procrear, pero deciden no hacerlo? Y sí, lo pueden, o sea, no son estériles, dijiste, ¿verdad, Iván? No son nada, pero deciden no tenerlo. Y creo que también comentaste de que hay otros que dicen, no, pues yo no me voy a casar y tampoco quiero tener hijos. Ajá, también, sí. No, Ni puedo quiero tener casar, hijos. ni tampoco quiero tener hijos. Y ni tampoco quiero tener hijos, ¿verdad? Entonces, y le comentaba al maestro y a todos los que nos están oyendo o viendo que la Gemara, la ley está ahí, existe, y se aplica. Entonces, puede haber ocasiones en que algunos de nosotros digamos, pero pues eso no puede ser, porque nuestros sentimientos, por lo que pensamos, que si es justo, que no es justo, pero cada vez que utilizamos la palabra justo o justicia, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el mundo fue creado de esa manera, pero inmediatamente Hashem manda el atributo de amor, ¿verdad? De Gesed. Y no nos podría ser que no nos parece. Y decimos, pero ¿cómo? Si esta persona así asado, y le pasa esto, o se le da este veredicto y demás cosas, son discusiones talmúdicas, son discusiones de que es una pregunta o un tópico, pero ese tópico se relaciona con algo más en un pasaje de la Torá, y también dice, no, pero ese pasaje se relaciona ahora con esto comentado, pero este se relaciona con estos dos más, y se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo,
y se hace un análisis completo, y al final dice, bueno, es que con todo esto, esto es lo que debe de ser, ¿ok? Entonces ahí es donde viene de que, pues a mí no me parece, o sea, ¿cómo? Porque todo este preámbulo es para decir, Hashem dijo, ser fructíferos y multiplicados. Entonces, es un mandamiento, ¿ok? Está mandado de que tenemos que procrear. Y va más para, ¿quién es el que más tiene que hacer trabajo? ¿Ok? Pues el hombre. ¿Ok? Entonces esto va más al mandamiento, va más al hombre. Oh, perdón, espérame. No, es que dice que, ok, ahí está. Eso no quiere decir que las mujeres estén exentas. Eso no quiere decir que las mujeres no tengan que cumplirlo, pero va más para el hombre. Entonces, el hombre es el que está obligado a tener hijos. Para tu respuesta es, quien decide hacer esto, si nos vamos a lo que es, a lo que está escrito, a lo que está mandado, va en contra de ese mandamiento. Va en contra del mandamiento de procrear. ¿Ok? Así de sencillo, así de fácil. Entonces, ¿por qué deciden? Pues hay muchas razones. Y cada pareja puede tener, esa pareja, muchas razones. ¿Por qué lo deciden así? ¿Por qué piensan así? Es complicado, pero si nos vamos nuevamente, como digo, si nos vamos a la raíz dice, tienes que tener descendencia, tienes que tener hijos, ¿ok? Una vez, no una vez, pero bueno, varias veces, pero en una persona en particular que pues está muy allegada a mí, tuvimos una plática de este tipo, ¿ok? Y pues fue una cosa porque no se trata de imponerlo. O sea, yo no trato de imponerlo. Yo nada más digo, ¿sabes qué? La Torah dice esto, ¿ok? Si tu manera de pensar es de esta forma, pues es tu manera de pensar. Yo pudiera pensar lo mismo, pero sin embargo no lo hago porque, para empezar, para mí siempre fue un deseo de tener hijos. Siempre. ¿Ok? Y ahora sabiendo todo esto, es de, bueno, pues no voy a contradecirlo. ¿Ok? Eso no quiere decir que no haya yo cometido algunas cosas, pero ese está de ladito, porque el sentimiento de querer tener hijos siempre estuvo conmigo. ¿Ok? Y siempre quise tener hijos. Pero nuevamente, ¿no? ¿Qué es el matrimonio y qué es tener hijos? Tener hijos también nomás por tener hijos, y no tenerlos y no atenderlos, o abandonarlos, o, ¿verdad? Todo eso, bueno, yo lo tomé en cuenta, pero al final mi deseo siempre fue de tener hijos, ¿ok? Entonces, quienes deciden no hacerlo, te digo, tienen sus razones, pero van en contra del mandamiento, ¿verdad? Del mandamiento divino. Algunas personas dicen, bueno, es que yo no soy religioso, yo no creo en Dios, yo los oigo y demás cosas. Hubo uno que me dijo, mira, ¿sabes qué? Para mí todas las religiones son códigos éticos y nada más. Porque si no, entonces la humanidad sería pues un desastre, pero no pasa de ahí, de un código ético. Y también me decía, yo no creo en ningún Dios. O sea, para mí que no hay. Bueno, y así. Entonces, maestro, tú, ¿qué nos puedes decir, maestro, más acerca de esto? Tienes tu micrófono apagado, maestro. Shalom para Sigue todos. apagado. Bueno, la Torah nos comanda hacer esto, ¿no? Tener hijos, multiplicarse. Y es, ¿por qué? Porque aparte
tiene que haber una conciencia de honrar al padre. Entonces, si yo no tengo hijos, no va a haber oportunidad de que mis hijos honren al padre. Se va a perder una misma. Entonces, esa es una razón muy fuerte para hacerlo. El hombre puede decir que no quiere tener hijos, está bien, pero debe saber la consecuencia, causa y efecto. Causa y efecto es que va a tener el mismo historial después de muerto que un suicida. Va a vagar porque no puede regresar a la fuente principal, al Ein Sof. Eso ya está escrito en la Torah también, con los hijos de Aarón, que andaban, no se fueron, ahí se van, los que murieron después de ofrecer incienso, Fuego extraño. incienso, ajá. Entonces, quedaron ahí hasta que Pinjas fue por la lanza, entonces se juntaron con Pinjas y con Pinjas hicieron la entrega del trabajo que debían de hacer. Pero esa es la consecuencia de un hombre que no quiere tener hijos. Ahora, hay gente que dice, pues yo no quiero tener porque traigo una situación familiar y es una enfermedad o es una deficiencia mental que no quiero que repita, ¿no? Entonces, no está en nosotros, depende del creador. Entonces, así sea un síndrome de Down, cosas así, no es cosa de nosotros, depende del creador. Entonces, siempre la conciencia es que debemos de tener hijos. Y cuando hay retardo en que el hijo llegue, inmediatamente hay que hablar con el hombre, porque no debe de retener la llegada de los hijos. Ya si el hombre comienza a hablar de otras cosas, entonces hay que hacerle ver las causas que está generando y cuáles van a ser los efectos que le va a pasar. Hay gente que dice, pues no quiero tener por la responsabilidad del dinero y todo eso. Es lo mismo. Hashem es el que da el dinero y él lo otorga. Entonces no hay ninguna consecuencia de que uno diga, no puede haber, no quiero tener. Lo importante es eso, mostrarle a la persona las consecuencias que va a tener. Es lo único que podemos hacer. Y estar insistiendo de que debe tener hijos, ¿eh? No hay otra. Ahora, esta instrucción fue dada solamente al pueblo de Israel, no a las naciones. A las naciones, pues ya depende de su religión, de su trabajo filosófico que tengan, ¿no? Pero el pueblo de Israel ya sabe que debe de cumplir esta ley y lo debemos de hacer. Esto. Fíjate, me hiciste reflexionar cuando dices que esta fue para el pueblo de Israel, ¿ok? O sea, claro, por supuesto. Sin embargo, cuando creó a Adán, pues el decreto fue para toda la humanidad, maestro, ¿o me equivoco? El modelo de Adán Kadmon era para toda la humanidad, pero no como naciones, sino una sola nación que vendría de la descendencia de Aarón, de Adán. Cuando viene la separación de los hijos y hasta que llega Set, entonces establece la dinastía Kocher, vamos a decir, y se separan todas las fuerzas para que van a crear las naciones. Cuando desciende Noah con los hijos, sucede lo mismo. Sem se queda ahí en la tierra de Canaán y son los semitas que quedan ahí. El otro hijo se va a Egipto y el otro se va al oriente y se comienzan a formar las naciones. Pero la estructura era una sola. Entonces, desde el momento que hay una serpiente que se involucra, pues ya se modifica todo el proyecto. Bueno, entonces queda de que, por ejemplo, si la persona no es judía y decide no tener hijos, no está bajo la regla esa porque no es judío. Ajá, así es. Entonces, como también tiene libre albedrío, pues entonces puede decidir hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, queda porque tiene un alma, ¿ok? De todas maneras. No es el alma de un judío, pero tiene alma. Y esa alma, al no tener hijos,
bueno, es que hay personas que hacen mucho bien y no tienen hijos, pero de los que yo me acuerdo, no tienen hijos no porque no quieren, sino porque Hashem decide que no debe tenerlos. Es un tema amplio, ¿verdad? Es un tema para discusión. Y hay que Iván, decirle al varón que sea, de la nación que sea, la consecuencia, porque la consecuencia también va a ser que cuando él sea viejo y muera, no va a tener quien lo honre. ajá. No va a haber un varón que lo honre, un hijo que lo honre, o se queda solo. Esa es otra consecuencia que va a ocurrir. Y esa alma tiene que corregir de alguna manera eso, ¿Sí? ¿verdad? Así es. En otra vida o de otra manera o de otra forma. Al final, nuevamente creo yo, ¿verdad? Y eso es lo aclaro, es lo que yo pienso. Al final, aunque no esté bajo el decreto para el judío, de todas maneras le queda porque por lo que acabas de comentarme, o sea, no va a tener quien lo honre. Y eso de honrar a los padres, bueno, honrar a los padres es en qué parte de los 7 preceptos noágicos queda. ¿Hay uno que dice honrar al padre? No hay. No hay, ¿verdad? No. Entonces, bueno, es algo para estudiar, es algo Sí. para preguntar, es algo para seguir viéndolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Pero sí, a mí me ha tocado, inclusive más de uno que me dice, es que yo no quiero tener hijos porque no quiero tener inclusive dicen de alma, no quiero tener una alma, no quiero tener una nueva vida, a que sufra lo que está pasando en el mundo está en caos, el mundo está perdido, ¿para qué lo traigo a sufrir? Mejor no. Esa es una de sus, que he oído, ¿verdad? Que me comenta. ¿No? Y el Arizal habla muy claro en ese sentido de honrar al padre después de muerto. Sí. Porque hay una energía de recordar al padre. Recordar al padre hace que el padre en la tumba donde esté, tenga, se enfrente al creador, o sea, con alegría, y él mismo genera la bendición para su hijo. Esa fuerza genera una bendición para el hijo. Hace que el creador lo bendiga por lo que está haciendo, pues. Entonces, un hijo que después de muerto sigue hablando del padre, se acuerda de él, de sus memorias, instrucciones, en fin. Entonces, hace que el padre muerto, el alma del padre muerto, le pida al creador que bendiga a su hijo. Y además trasciende. ¿Sí? Y además trasciende la misma alma. Y donde se ve mucho es en la generación judaica. El bisabuelo, abuelo, todos son judíos, entonces todos tienen una cadena de éxito continuo. Así sea un chamaco relajiento, como sea, le va bien por las fuerzas que está teniendo del abuelo, del bisabuelo. O sea, fíjate que estábamos viendo ahora, precisamente ahí venimos de la clase de Talmud, donde habla de eso. O sea, habla de que por qué a una persona justa, righteous, o sea, una persona justa, que siempre ha sido justo, le va bien. Pero también a personas justas, que siempre han sido justas, y no le va tan bien. okay. ¿Y por qué un rasha, una persona, ¿verdad?, malvada, le va bien? Y hay un malvado que le va mal. Y entonces estábamos discutiendo, pero si en la Torah misma dice que no se puede castigar al hijo por lo que hizo el padre, entonces, pues, ¿de qué se trata eso? ¿De cómo está la cosa? Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Al final tenemos que llegar a otra cosa, pero en toda esta discusión está el vidas anteriores, ¿ok? Entonces, son ticunes que hay que sanar, que hay que curar, que hay que corregir, ¿verdad? Y entonces, ¿en dónde estás? O sea, ¿por qué a un malvado le va bien? Porque a un justo no le va tan bien, ¿verdad? Y entonces viene toda esta cuestión de revisar lo que fue en el pasado, qué hizo, qué reencarnación tiene, cuántas veces ha reencarnado, y bla, 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 bla. Y se complica. Y al final llega de que, pues es que no hay nada que lo pueda comprobar.
tú me estás diciendo esto, pero no hay nada que lo quiero comprobar. Lo que yo también te digo, no lo podemos comprobar. Y estuvimos hablando durante la semana, no nada más hoy. El martes también nos reunimos y se habla de que como todo está supervisado por Hashem, no podemos entender, no podemos entender. Nuestro entendimiento como es físico está limitado. Y Hashem es ilimitado, ¿verdad? No tiene ningún límite, es infinito. Entonces no lo podemos entender. Y alguien puede dijo, pues, ¿sabes qué? La respuesta puede ser es que es top secret. Solamente Hashem sabe. Solamente Hashem sabe. Y ponernos a preguntarle, pues como que no es nuestro trabajo tampoco. Nuestro trabajo es realizar lo que tenemos que hacer. Y no lo entendemos, pues le buscamos, pero no lo entendemos, pues no lo entendemos. Eso no sirve de consuelo a muchas personas tampoco, ¿verdad? Y no es que debe de ser que es un consuelo. Sencillamente, no lo entiendo. No lo entiendo, pero no lo entiendo ¿por qué? Porque mi capacidad es finita. ¿Verdad? Entonces, pues fíjate, la pregunta, lo que generó muy bien, Iván. Muchas gracias. Muchas ¿Sí? Gracias, sí me quedó claro. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, qué bien te quedó claro, porque a mí no, ¿eh? Sí, o sea, no sé cómo. Digo, como dice, hay mucho que estudiar, pero lo que de honrar al Padre, eso está bien clarísimo. Sí, está claro. Hasta ahí llega la cadena, pues, de esa honra. Sí, sí. Okay. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más o algo más? Bueno, otra vez, esta parasha está llenísima de cosas. Tiene mucho de qué hablar, entonces pues voy a tratar de hablar algo. Esta parasha, entre muchas cosas, tiene la característica de que no se menciona el nombre de Moshe. ¿Ok? Ni una sola vez. Y hay varias explicaciones. Y la más común es de que a Moshe le dijo a Hashem, mira, si vas a traer destrucción, si no vas a perdonar a tu pueblo, entonces bórrame de tu libro. ¿Ok? Entonces, eso nos enseña que tenemos que... ¿Quién era Moshe? ¿Ok? Comparado, por ejemplo, compararme con él, ¿quién soy? Contra Moshe. Y se lo cumplió. Él habló y se lo cumplió, pero también dicen que lo que pide, lo que hace un justo, ¿ok? Esa es la causa, el efecto, sea para un lado o para otro, es mucho más rápido, ¿ok? Que con nosotros. ¿Ah? Entonces, le dice a Hashem, ok, te voy a borrar el libro, pero te voy a borrar en este sentido. Pero ¿por qué también lo dijo? ¿Por qué no lo borró permanentemente? Porque a Moshe, siendo un justo, no podía terminar ahí. No podía terminar ahí. Él tenía un trabajo específico que tenía que terminar. Sin embargo, entonces lo pone de esta manera. Pero hay otra cosa, que esta parasha siempre está cerca del cumpleaños y de la muerte de Moshe. Y tengo creo que tengo un dato que compartirles con respecto a eso. Dice que Moshe nació en el año 1393 desde la creación. ¿Ok? Y lo ponen que fue en el 1273 antes de la era común. Y nació el 7 de Adar. Hoy es 8 de Adar. Entonces, eso sucedió. De hecho, hoy es ya 9 de Adar. ¿Ok? Entonces, el 7 de Adar, bueno, acá, porque acá ya cambió ya cambió el día. Acá es de noche. Entonces, fue el 7 de Adar. Pero también, entre comillas, muere el 7 de Adar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nadie sabe dónde está su tumba. Se comenta, se dice, leemos de que Moshe no murió, Hashem lo tomó y se lo llevó, ¿verdad?
Pero lo ponen que su muerte también fue el 7 de Adar, o sea, cuando cumplió un ciclo completo y fueron 120 años. O sea, que nació en el año 1393 desde la creación, ¿ok? Y dice que, y luego, ¿dónde nació? Fíjense, nació en Egipto, no nació en la Tierra Santa. A ver si estoy leyendo bien. Dice aquí que nació, dice, Moshe nació en Egipto el 7 de Adar del año, me estoy equivocando, no sé por qué estoy viendo eso, pero del año 2368. No me checaba en 1393, 2368, desde la creación, ¿ok? O sea, eso fue hace 3415 años, a este año. Y murió 120 años después, también el 7 de Adar, pero de 2488. O sea, hace 3295 años de eso. ¿Dije qué? Dije 7 de marzo, perdón. 7 de Adar. 7 de Adar, perdón, me equivoco. Entonces, el 7 de Adar. Hoy acá, como les digo, ya cambió la fecha, porque es de noche, entonces ahorita estamos a 9, pero fue hace entonces 2 días. Ok, vamos a ver, así rapidito, un resumen. Dios, estábamos en que no aparece el nombre, de Moshe no aparece el nombre. Dios dice a Moshe, así comienza diciendo el resumen, pero aquí dice, como viene escrito en la Torá, se entiende que le está hablando a Moshe, pero nunca aparece el nombre de Moshe. ¿Ok? Entonces le dice que reciba de los hijos de Israel aceite de oliva puro, y eso podemos tener mucho de qué hablar, para la llama eterna, no cualquier llama, la llama eterna, de la menorá, que Aarón deberá encender todos los días, desde la tarde hasta la mañana. Son descritas las ropas sacerdotales, mucho de qué hablar de ello, que deberán ser vestidas por los Kohanim, o sea, los sacerdotes, mientras realiza su servicio en el santuario. Todos los Kohanim vestían ketonet, es una túnica larga de lino, mijnasim, que son los pantalones de lino, misnefet o mijbaat, que es el turbante de lino, y abnet, un cinturón largo alrededor de las caderas. Además, el Kohen, esas eran las 4 de los Kohanim. Pero además de esas 4, el Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, vestía un efod, una especie de delantal hecho de lana teñida con colores azul, púrpura y rojo, lino e hilo de oro. Inclusive la Torah habla de trabajo de experto, ¿verdad? También vestía el Hoshen, una placa que llevaba en el pecho donde había incrustadas 12 piedras preciosas, grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Era donde está el Tumim, o sea, el que utilizaba para juicio. También vestía el Meil, una túnica de lana azul con campanas y granadas de oro en su borde inferior. Las campanas eran para que cada vez que entrara al Kodesh HaKodashim, al Santo de los Santos, hicieran ruido y no muriera. ¿Okay? Tenía que presentarse, o sea, anunciarse. Y el Sitz, una placa de oro que se colocaba en la frente con la inscripción Santo o Santidad para Dios. Esa sección también incluye las instrucciones detalladas de Hashem para los 7 días de iniciación de Aarón y sus 4 hijos, de iniciación como sacerdotes. Sus 4 hijos, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Y para la confección del altar de oro, donde el ketorek o el incienso era quemado. A eso vamos a hablar un poquito. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, el nombre de Moshe
perdido. Dice que un nombre hebreo contiene la fuerza vital divina condensada en sus letras, como descendiente de las 10 declaraciones divinas de la creación. Entonces aquí vamos, o sea, nomás con esto estamos adentrando mucho. Sabemos que nada en la Torah está de más ni de menos, y sabemos que todo está supervisado por Hashem. Y sabemos que todos los nombres ya existían antes de la creación. Cuando la creación se hizo, los nombres entonces se esparcieron, pero no se revelaron hasta mucho después. Por eso dice aquí que un nombre hebreo contiene la fuerza vital divina condensada en sus letras. ¿Por qué? Porque sabemos que las letras existieron antes de la creación y que las letras se presentaron para que se empezara a escribir la Torá. Ya sabemos esa historia o ese relato. Y cada una de ellas pasó ante Hashem y dijo, conmigo debes empezar a tu Torá. Y entonces sabemos que las letras antes de tener sonido nada más tienen energía, eran más puros números. Por eso también se dice que la creación es numérica, pero es binaria, o ¿cómo se dice? Solamente es de 2, ¿ok? Y por eso vemos muchas relaciones entre que si la columna izquierda y la columna derecha. Y se habla de la tercera columna, pero la tercera columna es la combinación de las dos, ¿verdad? Dice, como descendiente de las 10 declaraciones divinas de la creación. Estamos hablando que en los 6 días de la creación se hicieron 10 declaraciones. Y en esas 10 declaraciones está contenida toda la creación. Entonces esos nombres ya vienen de ahí. Comenzando con la parashá en la que nació a Moshe, ¿verdad? Hasta el final de Bat Midbar, o sea, desde Shemot hasta Bat Midbar. Shemot bueno, lo conozco como Éxodo, pero sabemos que es nombres, hasta Bat Midbar, que son números, traducido de esa manera. El nombre de Moshe aparece en cada parashá, excepto en esta, Tetzabe. Una explicación de esta ausencia es que así es como Dios cumplió el pedido de Moshe luego del pecado del becerro de oro, cuando Dios amenazó con destruir a los judíos. Si perdonas su pecado, bien, pero si no, bórrame de tu libro que escribiste. Aunque Dios perdonó al pueblo, la propuesta de Moshe tenía que cumplirse de alguna forma. Por lo tanto, Hashem borró el nombre de Moisés en esta parashá. Esta explicación, sin embargo, no aborda por qué es esta parashá en la que el nombre de Moshe está ausente. Una explicación más profunda, por lo tanto, es que la ausencia del nombre de Moshe en esta parashá indica que los objetivos expresados en esta parashá solo pueden lograrse mediante su ausencia. El aspecto de él que no puede describirse con un nombre. Hemos leído, nos hemos enterado de la importancia de los nombres, ¿ok? Pero aquí lo que nos está diciendo que el aspecto de él, de Moshe, que no se puede escribir con un nombre. ¿Por qué? Porque la esencia es el alma, ¿ok? Y así como los ángeles que tienen una función que hacer y solamente una, no pueden hacer dos, cambian de nombre cada vez que se les asigna un trabajo. Si el trabajo que les asignan es para, por decirlo así, ¿verdad? Es para Mijael, al siguiente día no se va a llamar así, se puede llamar de cualquier otro nombre, ¿ok? Aunque la esencia está ahí y se tiene que cumplir el trabajo para cada nombre que se le asigna. Cierto, desde la perspectiva de la Torá, el nombre de una persona o cosa no es una convención arbitraria. El nombre de una entidad en hebreo es un recipiente para la fuerza vital divina condensada en las letras de ese nombre. Seguimos con las letras. Que ha descendido de las 10 declaraciones divinas de la creación registradas en la Torá, que a su vez tienen el poder y la vitalidad para crear esta entidad. ¿Cuál es esta entidad? A esta persona, ¿verdad? Y darle vida para siempre. Estamos hablando del alma.
Eso está en el Tania. Por lo tanto, el verdadero nombre de una entidad expresa la fuerza de vida divina que la define y la anima, y por lo tanto expresa todas sus propiedades y características también. Entonces ahí es donde hablamos de la importancia del nombre. El nombre le da las características de esa persona con el alma que tiene. ¿Ok? El nombre, entonces, está unido a el alma. ¿Ok? Entonces, el nombre de cada persona va a tener las características, dice aquí, ¿verdad? Expresa la fuerza de la vida divina que la define y la anima. Por lo tanto, expresa todas sus propiedades y características también. Sin embargo, la verdadera esencia de una persona o cosa no puede ser capturada en su nombre, ya que un nombre es solo un reflejo de cómo es esta esencia abstracta se proyecta en el mundo. ¿En cuál mundo? En este mundo, que es finito. Así como la persona sola en una isla desierta no necesita un nombre, también un nombre expresa solo el aspecto del todo que es perceptible e identificable por otros. Si no hay nadie que lo identifica, entonces el nombre no quiere decir que esté de más, pero ¿quién lo va a llamar por ese nombre? Y esto me hace recordar algunas otras cosas de los nombres de Hashem, pero ahí está la cosa diferente. ¿Ok? También dijimos, el nombre tiene una energía, tiene características, y ese nombre entonces va a hacer que funcione. ¿Ok? Por el contrario, los nombres tú o yo, o sea, los pronombres tú o yo, solo porque son indescriptibles, se refieren a la esencia de la persona. Entonces, al dirigirse a Moshe como tú, inmediatamente al comienzo de la parashá de esta semana, y numerosas veces a lo largo de ella, de esta parashá, la Torah indica que el contenido de esta parashá, el oficio del sacerdocio depende únicamente de su esencia, como se verá a lo largo de la parashá. Esta explicación también explica el significado más profundo de las palabras de Moshe, bórrame de tu libro. Al pedir que se elimine su nombre de la Torá, Moshe deseaba invocar el vínculo esencial entre él y su pueblo, y por lo tanto el vínculo esencial entre Hashem y su pueblo. Y ese es clave, esto último, el vínculo esencial entre Hashem y su pueblo, que trasciende la Torá y el cumplimiento de la misma por parte de los judíos. Invocar este vínculo permitiría la explicación expiaría el pecado del pueblo y en última instancia los traería de vuelta a la Torá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense cómo dice, bueno, en español les dirás, pero en realidad dice, les dirás, tú les dirás, tú les pedirás, tú harás, tú, y varias veces dice tú y tú y tú. ¿Ok? Ese tú lo que está haciendo es reafirmar reafirmar la divinidad en el mundo, anclarla. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que el Mishkan le daba santidad al piso donde estaba, pero cuando se levantaba ese piso, ese suelo, esa arena donde estaba, perdía la santidad? Pero donde fue construido, donde fueron construidos los templos, la santidad todavía está ahí. Ok. Entonces, se comenta que con esto ancla, ¿verdad?, la santidad, pero ancla la presencia divina, que es la santidad, en el mundo. Varias veces se ha comentado de que hubo un tiempo en que los cielos pertenecían a Hashem y la tierra pertenecía al hombre, y entonces estaban así como separados. Y digo cómo porque en realidad no estaban. Pero las cuestiones de los mundos superiores
eran cuestiones de Hashem y los humanos no tenían injerencia en ello. Y las cuestiones de la tierra era injerencia de los humanos, y no es que Dios o Hashem no tuviera injerencia, pero era de que ustedes tienen que vérselas y ustedes tienen que salvarla y ustedes tienen que lidiar con ello. ¿Ok? Es ahí donde algunos de nuestros sabios nos dicen que varios lo entendieron de esa manera, de que hubo una creación. Hay muchas maneras de que cómo lo ven, ¿verdad? A muchas personas. Pero una es de que, pues sí, eso está la creación, y pero la creó y Hashem, Dios, dijo, pues órale, ahí se entienden con ellos. Y entonces fue como empezaron a crear otros dioses en los cuales, según ellos, al venerarlos, ¿verdad? Les concedían los favores. ¿Ok? Y vienen los cuentos de que personas que le piden un favor al ministro y el ministro se los concede. Entonces dice, bueno, pues ¿para qué vamos con el rey si el ministro me lo puede conceder? Porque una audiencia con el rey puede tardar años. En cambio, con el ministro, pues ahí está luego. ¿Ok? Algo similar. Pero el ministro es reemplazable y el rey no. Lo mismo sucede aquí con Hashem. Todas las demás deidades son reemplazables. ¿Ok? Hashem es el único que no es reemplazable, es el único Dios. ¿Ok? Pero hay otros, y vamos a hablar un poquito de esto, hay otros que dicen, bueno, es que Él es el Dios de los dioses, y siguen con que son otros dioses. ¿Ah? Entonces, ese afianzamiento. Esto es, en Matán Torah se da la Torah. ¿Ok? Y eso ya es suficiente para que toda la creación cambie de estatus, cambie de nivel. ¿Ok? Pero al hacerla parte de ellos, o sea, de nosotros, en la construcción del Mishkan, cada una de las personas, ¿verdad?, que contribuyeron para esto, están haciendo la Torah ahora para cada uno de ellos y de ellas. O sea, vamos a hablar de todos. ¿Ok? Ya no es nada más algo que se dio y que además no quisimos oír porque nos daba miedo por la voz tan fuerte que semejaba al shofar, que era el shofar que subía, y que dijimos, Moshe, mejor tú porque no vaya a ser que vamos a morir. No nada más eso, sino que ahora es parte de cada persona, parte de cada uno. Se toma, ya la traemos y la anclamos con la construcción del Mishkan al aportar los materiales que nos dice que lo hagamos de una manera de corazón. ¿Ok? Ese tú, entonces, es cada uno de nosotros. Ese tú es el que nosotros estamos imbuidos en lo que es todo esto, la Torah y en Hashem, y que ya debe de ser parte de nosotros, no es algo extraño. Y eso de que para que hagan una morada en esta tierra, ¿verdad? En este mundo, y yo moraré entre ellos. Ese entre ellos no es que es un espacio físico como el Mishkan y que está ahí, y entre ellos quiere decir que el Mishkan está rodeado por todos, está entre ellos. No, entre ellos es en cada uno de todos nosotros, cada una de las personas. ¿Ok? Dice, se hace una analogía más o menos de esta manera. Cada uno de nosotros o sea, somos diversos, hay una diversidad. Pero lo bonito de todo eso es que en esa diversidad hacemos todos un uno. Y entonces habla de que, imagínense, acuérdense en una ventana, ¿ok? Y que ha estado lloviendo. Y van a ver cómo hay muchas gotitas de agua en toda la ventana. Y una gotita empieza a escurrirse y se une a la otra gotita. ¿Podemos diferenciar entre la primera y la segunda gota en esa gota que se hizo más grande?
no lo podemos diferenciar. Pues es una gota. Y si esa gota va y se une a otra, y otras gotas hacen lo mismo y además se vienen y se unen a esta, y así se va haciendo cada una de ellas, no podemos ver y podemos diferenciar, pues mira, yo puedo ver en esta gota más grande, la gota número 102. No se puede ver, no se puede diferenciar, ¿ok? Y todas esas gotas al final van a formar un chorro. Y si lo ponemos en cuestiones de una montaña y más cosas que se van juntando también así las gotitas, ese chorro se va a volver entonces un río. Y podemos diferenciar entre, pues está la gota 1554. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Todo eso es de que, y está en esta parasha, en ese de tú. Tú les dirás, no menciona el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque ese tú no es Moshe. Ese tú es tú, que me estás oyendo, yo y todos los demás. Ese es ese tú. Ese es el tú. Ese es ahí entonces donde deberíamos de comprender más lo que nos vienen diciendo, crear una morada en este mundo para Hashem. Si tenemos ese cambio de conciencia y nos damos cuenta del trabajo que tenemos que hacer, entonces muchas de las cosas que conocemos como no buenas, ¿ok? Empiezan a desvanecerse, ¿ok? Hablamos la semana pasada que si hubiera esa conciencia en toda la humanidad de dar lo mejor de nosotros, aunque sea poquito, ¿ok? Pero para la construcción de una sola cosa, entonces ese cambio de conciencia, ese cambio de proceder, ese cambio de actuar, ese cambio de hablar, nos llevaría a que en realidad no necesitaríamos que tener que votar por alguien para que nos viniera a gobernar, sino que se daría porque nos daríamos cuenta quién está más capacitado y entonces nos daríamos cuenta de que tal o cual persona debería estar en ese lugar, pero esa tal o cual persona no debería de tener la inclinación, el deseo de amasar, de tener más dinero, de tener más poder, porque no sería necesario. Lo único que era necesario es que con su sabiduría que Hashem le proporciona por este cambio de conciencia y de actuar, para discernir entre dos personas lo que están en disputa, lo que está que quieren arreglar, pero que no lo pueden arreglar, no lo entienden, pero esa persona sí lo puede entender. Estaremos en otra posición. Y es ahí donde estamos hablando de que estaría preparado para el camino, el escenario para venir del Mashiach. No falta mucho, la verdad que no falta mucho, ¿ok? Habla también del incienso, y aquí voy a hablar un poquito más rápido de ello. El incienso tenía 11 especies. De esas 11, se habla que, 10, pues ya sabemos lo que significa el número 10, ¿verdad? Está relacionado con el tetragamatón, con todo, con el omnipotente. Entonces, ¿qué es el 11? El 11 es, al igual que el 8 o parecido al 8, es la trascendencia que va más allá de agradar a Hashem. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Que desde el más sabio hasta el menos sabio, todos tienen algo para contribuir. Y todos tienen un valor. Todos tienen un valor porque si falta uno de ellos, entonces no está completo. No está completa, para empezar, la creación, no está completo el que podamos decir que en este mundo nada de lo que vemos, inclusive lo que no vemos, está de más o le hace falta. Eso hace alusión como dije, de la persona más sabia hasta la menos sabia. Porque el que menos sabe tiene algo que aportar y muchas veces
es tan sustancioso, es tan fuerte que aunque pareciera poquito, cambia las cosas. Y el más estudioso, el más versado, se ve beneficiado de ello. Ese onceavo componente del Ketoret, además, no huele bien. Es el gálbano, ¿ok? Y ese representa precisamente al menos estudioso, ¿ok? ¿Por qué? Porque hace falta todo eso para que esté completo. ¿Por qué se comenta esto en esta parasha? Porque está la construcción de la ¿cómo se llama? No santuario, ay, se me fue, no, pero ese es el Mishkan, pero es donde se hacía la ofrenda ¿perdón? La ofrenda del incienso, ¿ok? La ofrenda del incienso, ahí donde se hacía la ofrenda del incienso, dice, debería estar en realidad en la parasha anterior donde todos los utensilios son nombrados, ¿ok? El altar del incienso, ¿ok? Dice, nuestros sabios nos dicen que cualquier ayuno público que no incluya a los transgresores de Israel no es un ayuno real. A esto se alude el hecho de que el gábano es una de las hierbas que se ofrecen en el altar del incienso. Emite mal olor, pero la Torah lo incluye como uno de los ingredientes del incienso. Esto demuestra la sublimidad del altar del incienso, que era capaz de incluir incluso a los transgresores en su ofrenda. La lógica dictaría que el altar sea discutido al mismo tiempo que todos los otros utensilios del tabernáculo, o sea, en la parasha anterior, en Terumá. Sin embargo, dice, su ubicación aquí al final de todas las discusiones relacionadas con el tabernáculo, porque aparece hasta el mero final, hasta el séptimo le, y todo lo que había en él, implica que este altar tiene un significado único por encima y más allá de todos los demás. ¿Qué tenía diferente este altar y el servicio de quemar el incienso? Todos los demás servicios que se hacían en el templo tenían espectadores. Había otras personas alrededor de ese momento que podían observar mientras los sacerdotes servían a Hashem. Sin embargo, cuando se quemaba el incienso en el altar interior, ¿verdad? Que era de oro, no había nadie presente, solo el sacerdote que lo quemaba y Hashem mismo. ¿Ok? De hecho, nuestros sabios señalan que ni siquiera los ángeles podían estar presentes en el santuario cuando se quemaba el incienso. Fue específicamente este servicio privado lo que hizo que la presencia divina se manifestara aún más. La lección del incienso suena muy cierta en nuestro mundo moderno y ruidoso. Lo máximo en el servicio divino y especialmente en áreas de bondad y caridad es cuando las cámaras no están rodeando, cuando uno exhibe generosidad sin publicidad ni prensa, simplemente porque es lo correcto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona da tzedakah, tiene que darla de corazón, tiene que darla, como dice, con la mano abierta, tiene que darla con abundancia, ¿ok? Y no tiene que hacer alarde de que mira lo que hice, ¿ok? Es la sencillez, es el recato, lo que es valioso en esto. Y por eso entonces el incienso, que era el que subía las plegarias, era el que subía, ¿verdad? Lo que todo el pueblo le rogaba y le pedía a Hashem, lo que realmente lo subía. Las ofrendas eran para mostrarle a Hashem el arrepentimiento y el deseo de un cambio, ¿ok? Pero era el incienso el que subía las plegarias, ¿ok? Y tenía que ser como un todo. Esto es, todas las personas, todo el pueblo, como uno solo, cuando se dedicaba a esto, pero no lo miraba.
Eso también alude a lo que nosotros pedimos, hablamos y decimos de Hashem, pero no lo podemos ver, pero sabemos que existe, sabemos que está ahí, ¿ok? Entonces, por eso, no por eso, esa es otra manera de decir, ok, ¿por qué ese no era visto por todos? Por esa y otras más razones, o sea, ¿ok? Y como último, resulta que este Shabbat es el llamado el Shabbat Sahor, ¿ok? Sahor quiere decir recordar, recuerdo, ¿ok? Este Shabbat es el Shabbat anterior a Purim. ¿Y qué es Purim? De una manera somera, si alguien quiere hablar más de ello, adelante, porque hay mucho de qué hablar de qué es Purim. En la lectura del libro de Esther, la Megilá de Esther, no se pronuncia ni siquiera una vez el nombre de Hashem. También está oculto. En esta parashá que acabamos de comentar así someramente, el nombre de Moshe no está, pero está oculto. Sabemos que Moshe está ahí, pero no se menciona su nombre. ¿Por qué? Porque la grandeza de Moshe, por decirlo de alguna manera, nos cubre. O sea, no tenemos la luz necesaria como para compararnos con Moshe. En cambio, cuando Moshe su nombre no aparece, entonces nosotros estamos ahí. Y somos los actores principales de esta parashá. Todos nosotros. Moshe está ahí, pero no aparece. Se sale del escenario. Y cuando se sale del escenario, entonces la atención no está fijada en Moshe. ¿En dónde queda entonces la atención? En todos los demás. ¿Y quiénes son todos los demás? Todos nosotros. Pero es ahí donde como lo mencionamos, hacemos de nosotros, para nosotros, lo que es de la Torah y lo aplicamos y lo tenemos. Y entonces las chispas divinas, la luz que nosotros tenemos, se ilumina y aparece. Y entonces estamos ya haciendo ese compromiso de que esto es nuestro y es para agradar y para hacer la voluntad de Hashem. ¿Ok? Y no lo podemos hacer si Moshe no está oculto. En Purim el nombre de Hashem no aparece ni siquiera una vez tampoco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el trabajo lo teníamos que hacer nosotros. Y digo teníamos porque en todas las etapas que hay nos enseñan de que hemos estado en eso. Como no hay, para Hashem no hay presente, futuro ni pasado, todo es uno mismo. Todo lo que sucedió en aquellos tiempos de la reina Esther, pues está pasando en este momento, o va a pasar en este momento en Purim. ¿Ok? Entonces nosotros estuvimos ahí o estamos ahí. Entonces el trabajo es de nosotros. ¿Por qué? Porque había un decreto de muerte, había un decreto de exterminación completa. En Matan Torah dijimos, mira, sí, vamos a hacer lo que tú dices, pues comprenderemos. ¿Ok? Bueno, en Purim, caray, llegó el momento de comprender. Y llegó el momento de comprender y entender lo que dijimos anteriormente. Sí, lo vamos a hacer, pero no lo habíamos hecho a esa profundidad, con ese entendimiento. Y entonces, caray, pues es que vamos a ser exterminados completamente de la faz de la tierra, Dios no lo permita. Y entonces, ¿verdad? Viene el despertar de abajo, se reúnen, la reina Esther decreta 3 días de ayuno y todo lo que ya conocemos, todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Ahora en Purim, que va a ser el lunes en la noche y luego el martes. Y entonces, ¿verdad? Hashem dice, ok, lo que ustedes dijeron que iban a hacer, lo están haciendo ahorita. Pero no aparece el nombre de Hashem, está oculto.
Y hace también eso alegoría a que, ¿qué es lo que pasó? Que el pueblo está diciendo, mira, vamos a estar en las fiestas del rey, o sea, vamos a ir y vamos a hacer, y vamos a comer de lo que hay ahí, que no es kosher, bueno, pero vamos a tener contento al rey y nos lo vamos a quitar de encima, ¿ok? Y entonces se antepuso esa cuestión física, ¿verdad? Ante Hashem. Y entonces dice Hashem, bueno, ok, eso es un ocultamiento por parte de ustedes, ocultan lo que soy, lo que es, lo que he hecho, porque he hecho todo. Bueno, pues entonces no aparezco y a ver cómo se las arreglan ustedes. Entonces es una manera media rápida de contar las cosas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que dice que ¿por qué es tan importante recordar a Amalek o Amalek? Con respecto a la promulgación rabínica del la Parashá Zahor, leemos de la Torah en el Shabbat antes de Purim, el pasaje que comienza, recuerda lo que te hizo Amalek. De hecho, la lectura de la Torah de Purim es una sección que describe nuestra batalla con Amalek. Eso es. Además, la razón por la cual la Parashá Zahor, que está en aquí Titzé, del libro de Barim o de Deuteronomios 25, 17 a 19, se lee en el Shabbat antes de Purim, es que la observancia de Purim no debe preceder al recuerdo de Amalek. Wow. Entonces el recuerdo de Amalek debe ser primero. Digamos que Purim es la observancia del recuerdo de la Parashá Zahor. Hoy existen en la Torah recuerdos que hacen cambios en la persona. Está escrito, en el día que yo, Hashem, haga cuentas, les daré cuenta de su pecado. Esto le recuerda al pueblo judío que tenga cuidado de evite cometer actos indecorosos para no incurrir en el cumplimiento de Hashem, de eso que dijo, que le daré cuenta de sus pecados. O sea, ¿para qué lo provocamos? ¿Ok? No lo provoquemos. Y este recordatorio también incluye asegurarse de cumplir con las misbot positivas. Incluso el incidente que involucró a Miriam, que a primera vista fue una falla personal cuando habla mal de su hermano, de Moshe, que no tuvo un efecto duradero en todo el pueblo judío, aún contiene una lección universal sobre cuán cuidadosa debe ser una persona con respecto a la Shon Hará, uno de los pecados más graves, ya que contiene los pecados de el Lashon Hará, contiene los pecados de idolatría, relaciones prohibidas y derramamiento de sangre. ¿Ok? Idolatría porque entonces le estamos dando la importancia a algo. Y Hashem dijo que, o sea, sabemos que no debemos hacer juicios. ¿Ok? No hablar mal. Relaciones prohibidas porque precisamente en muchos de los casos se difama. ¿Ok? Y derramamiento de sangre porque o hacemos avergonzar a la persona y se pone roja de la pena y eso es derramamiento de sangre, o la hacemos enojar, que también pone roja a la cara de la persona y nuevamente derramamiento de sangre. Además es uno de los pecados más difíciles de abstenerse por completo, pero muy delicado. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Cuidemos mucho lo que estamos diciendo. No hagamos eso, no hablemos mal de nadie. Recordar a Amalek, por otro lado, es una misma específica y aparentemente no contiene ninguna lección relevante para el comportamiento de cada judío y ciertamente no contiene una lección de vida. El propósito de recordar a Amalek es borrar a Amalek. Pareciera contradictorio. Recuérdalo, pero para borrarlo. O sea, hay que borrarlo. Recuerda. Como continúa el pasaje después de que dice, recuerda. ¿Será que cuando Hashem, tu Señor, te dé descanso de todos tus enemigos, borrará de memoria de Amalek?
Con respecto a esto, Rambam explica, se nos ordena recordar lo que Amalek nos hizo y despreciar a eso que nos hizo en todo momento y dirigir nuestras emociones sentidas en el alma a través de narraciones para hacer la guerra a eso. Entonces ya nos estamos metiendo o estamos hablando de cuestiones personal, de cada persona. En el verso, porque hay una mano en el trono de Yud-Kei. Y digo Kei porque como hay que tener también respeto y cuidado con este nombre. Dice aquí, porque hay una mano en el trono de Yud-Kei. Yud-Kei, del nombre divino, del tetragamatón, se refiere a los mundos superiores. Vav-Kei se refiere a este mundo, acá abajo. Dice, Hashem seguirá en guerra contra Amalek o Amalek. Nuestros sabios dicen que su nombre no está completo. Esto es el nombre de Hashem, el tetragamatón. Es solo Yud-Kei o Yud-Kei. Amalek se opone a las letras Vav-Kei del nombre de Yud-Kei, Vav-Kei. Ok, como sabemos. Yud-Kei son los mundos superiores y Vav-Kei son los mundos de acá abajo inferiores. Ok, cada Shabbat hacemos relación a eso. Decimos que es para unir, ¿verdad? Yud-Kei, no nada más en Shabbat, todos los días, para unir el nombre de Yud-Kei con Vav-Kei. Esto es para unir los mundos superiores con los mundos inferiores. Eso es lo que quiere decir. Las 4 letras del nombre de Hashem, tal como afectan a un judío y tal como se encuentran en el alma de un hombre que se parece al Supremo, Hashem dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es como sigue. Yud-Kei representa Chokmah y Binah, que es el intelecto. Si lo visualizamos. Vav, las emociones en el corazón y la Torah. Y Kei, palabras y hechos que son misbot. Amalek conoce a su maestro, a su creador. Por eso no se mete con él. La razón por la que la guerra real con Amalek tuvo lugar antes de Matán Torah es que Amalek, en un sentido espiritual, lucha por evitar Matán Torah. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Quién es Amalek? Es nuestro Yeser Hara. El Yeser Hara que siempre está presente en cada uno de nosotros, que siempre está presente porque es parte de la creación, y que es el que entonces nos da dolor de cabeza, es con el que nosotros tenemos que luchar, es el con el que nosotros tenemos que vencerlo, pero no es una ente, algo que podamos ver, algo en el cual vamos a agarrar y lo vamos a destruir. Es nuestro propio ego, es lo que no nos deja trascender. ¿Okay? Es nuestra inclinación al mal. Y esa está aquí en la tierra. Esta está aquí abajo, no está arriba. Amalek no se va a poner con su creador, lo reconoce, sabe quién es, no lo niega. Bueno, pero le hago a la vida de cuadritos a todos los que estamos acá abajo. ¿Ok? Entonces, en este Shabbat, cuando leamos esta porción, ¿verdad? Recordemos y pongamos a pensar, o sea, nuevamente, ¿qué necesito corregir para que no me gane la inclinación al mal? ¿Por qué no puedo vencerla? ¿Por qué sigo con esto? ¿Por qué sigo pensando así? ¿Por qué sigo hablando así? ¿Por qué sigo en el pasado? ¿Por qué sigo acá? Son preguntas que nos debemos hacer nosotros mismos, no a los demás. Esto se ha dicho muchas veces, se ha platicado muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene una importancia trascendental. Es una importancia grande. Es una importancia que se la debemos de dar porque es lo que nos está provocando a nosotros que no trascendamos, que no cambiemos,
que no seamos mejores, que no hagamos el cambio del que tanto hemos hablado, para que entonces pueda existir ese cambio de conciencia en el cual está incluido para traer a Mashiach y que toda esta creación sea para bien. ¿Preguntas o comentarios? Sí, adelante, Iván. Yo tengo una pregunta desde hace ratito, desde que empezaste a hablar del incienso. Sé que hay una relación del incienso y la plegaria de la Ketoret, sí, pero quiero saber si tiene algo que ver con esto que estabas diciendo, o si sirve de algo, qué pasa ahí. A ver, no entiendo tu pregunta. Sí, sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, 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 pregunto, es que estabas hablando del incienso, sí. ¿verdad? Y la Ketoret es una plegaria al incienso, tengo entendido. Que todo quiere decir incienso. Ok. ¿Y como de qué sirve esa plegaria? Pues, Bueno, o sea, ya hemos, por ejemplo, empezamos con nuestras plegarias, empezamos con nuestras oraciones y va subiendo y va subiendo y va subiendo y nos vamos entrando más y nos vamos envolviendo. Esto sí lo hacemos correctamente. ¿Qué quiere decir correctamente? Que lo hacemos con intención, ¿verdad? Porque si estoy haciendo la oración, pero estoy pensando en que no pagué esto o que en el negocio me pasó aquello, y entonces no estamos concentrados. Pero si estamos concentrados, vamos a ir subiendo de nivel. ¿Ok? Todo para llegar ¿cómo se llama? A la mitad. ¿Ok? El incienso, ¿verdad? Sirve para subir esas plegarias. El incienso, cuando hacemos todo este trabajo, ¿verdad? Y lo hacemos con conciencia, lo hacemos concentrados, ¿verdad? Y estamos en ello. Entonces, como no tenemos incienso ahorita, como no está el Beit HaMikdash, no debemos hacer el incienso. Además, no somos sacerdotes para hacerlo. Pero entonces utilizamos eso como si tuviéramos el incienso. Bueno, yo creo que por eso hace la pregunta, ¿no? Por lo que se comentó de que solamente lo hacía una vez al año, o sea, lo hacía varias veces, pero el más santo era cuando lo hacía cuando entraba al Santo Santorum, ¿no? A este lugar donde se hacía la ofrenda del incienso para subir precisamente las plegarias. Pero esas plegarias no eran nada más así, no eran unas plegarias, es que pues, necesitamos esto, perdónanos por aquello, sino que era sincero. Era la cuestión de que, mira, te traigo esta ofrenda porque quiero hacer una reivindicación, quiero hacer un cambio, mi deseo es hacer un cambio, mi deseo es hacer el bien. Y entonces, esas ganas de agradar a Hashem, agradarlo porque estamos haciendo lo que nos pide que hagamos, agradarlo porque como cuando un hijo hace algo por su padre, sin que su padre se lo pida. Lo hace porque sabe que a su papá le agrada eso, sabe que a su papá le gusta eso. Y entonces, sin que se lo pida el padre, esto es, no a la fuerza, lo hace con el gusto de que le voy a dar gusto a mi papá, sin que me lo pida. Mi papá puede estar haciendo otras cosas, pero voy y lo hago y cuando se dé cuenta va a decir, y le va a dar mucho gusto. Eso es, en cierta manera, la plegaria del Ketoret. Eso es de darle el lugar a Hashem, pero tratar de agradarle con la plegaria, ¿verdad? Porque no tenemos manera de hacerlo físicamente no hay sacerdote, no hay el templo, para que haya en esa santidad, haya esa comunicación, ese contacto, ¿verdad? Esa conexión con Hashem. ¿Sí? gracias. Más o menos, ok. ¿Sí? ¿Adelante alguien más? Yo.
Sí, adelante. Estaban, cuando estaba leyendo la parasha, sí me llamó la atención que no aparecía el nombre de Moshe. Y había escuchado ya tiene mucho rato, que el hecho de que le dijera tú, que sí dice tú, le daba incluso más fuerza a la estructura de Moshe. Sí. ¿Me pueden dar una explicación más profunda de eso? Porque ya tiene mucho, entonces. Quiero Sí, saber. no, sí está bien, mira, sí le da más fuerza a la estructura de Moshe. ¿Por qué? Porque hasta aquí Moshe está haciendo todo lo que le dice a Hashem. Todo lo que le ordena, lo hace. Eso está incluido en que dile a Aarón y a sus hijos. Pero también dice, dile al pueblo. ¿Ok? Dile que hagan esto, dile que aporten esto, digan que traiga esto, diles que se abstengan de esto, diles. Y Moshe entonces va y les decía y les dice, ¿ok? Entonces era como dar instrucción, ¿ok? Pero cuando se sabe, vamos a ver, tú has tenido, me imagino yo, experiencias de entrenamientos. Si no contigo mismo, pienso que sí contigo mismo, pero has visto, ¿para qué sirve el entrenamiento? Para preparar a la persona a que realice una actividad. ¿Ok? Y en el entrenamiento muchas veces está incluido en caso de emergencia, debes proceder de esta manera. Y al hacerlo una y otra vez, entonces se va haciendo una conciencia. Aquí, esto queda, pienso yo, bien en lo que hemos hablado, hacer el cambio de conciencia que debemos tener, ¿verdad? Para esto de que hablábamos de hacer de este mundo la morada para Hashem. ¿Ok? O fortaleces tu emuná, ¿Perdón? o fortaleces tu emuná. Espérate, pero va a esto, va a la cuestión de que al estar con la instrucción, al estar con el entrenamiento y al hacerlo una y otra vez y además explicarlo, y entonces hay entrenamientos que se hacen y dicen, ¿saben qué? A tal hora va a ser el entrenamiento de esto. Y lo esperamos y leemos y nos recordamos. Pero de repente viene y suena la alarma, lo que sea, y es para ver si de veras lo aprendimos. ¿Qué tanto aprendimos? ¿Cuál es nuestra capacidad de reaccionar a lo que se nos instruyó? Y es ahí donde queda lo que tú dijiste, que se hace la fortaleza de la estructura de Moshe. ¿Por qué? Porque sin que aparezca él en esta parasha y que dice, hay que hacer todo esto, y lo hizo el pueblo, entonces la grandeza de Moshe es todavía mayor, porque en pocas palabras, son palabras de aquí, de este mundo, Moshe hizo su trabajo, fue buen instructor y la gente entendió y aprendió el entrenamiento. Y lo hizo. Sí, más o menos. Sí queda por qué Pero ahí la cosa está en que Moshe crece, pero o sea, Moshe ya estaba crecido y siempre ha crecido y es el hombre más humilde, pero el más grande de todos al mismo tiempo. Entonces allí, ¿quién sale a relucir? Nosotros mismos. Al entender, al comprender y al poner en práctica el entrenamiento que nos acaban de dar. ¿Verdad? ¿Más o menos? Ok. ¿Alguien más? Maestro, ¿no dice algo el Zohar o algo más cabalístico? Fíjate que con pena y todo, pero leí muy poquito del Zohar y no me acuerdo que venga un poquito más de eso. No sé si alguien que lo leyó. Lo que pasa es que no es excusa, no voy a dar ninguna. O sea, muchas otras cosas y nada más leí un poquito del Zohar, pero no me acuerdo haber leído eso. ¿Alguien leyó algo en el Zohar? Ok, creo que no fue el único. Bueno, a ver, ¿alguien más? Sí, More, si me permites. Sí, adelante. Mira, en el libro de la escuela de Lubavitch afirma respecto a Purim. Purim es la más física de las festividades. Hay momentos, un ejemplo primario es Hanukkah, cuando celebramos la salvación del alma judía y nuestra salvación de manos de aquellos que pretendieron destruir nuestra fe y espíritu.
Estas festividades se observan consiguientemente de maneras espirituales. En Hanukkah encendemos luces y recitamos el Jaleb. En Purim reexperimentamos la salvación del cuerpo físico judío. Amán no trató de asimilar a los judíos, sino destruir físicamente a todos y cada uno de ellos, sin importarle su compromiso religioso. Por lo que las misbot de Purim son notablemente físicas, como cuáles: dar dinero a los pobres, enviar regalos alimenticios a un amigo, comiendo y, en su caso, bebiendo. Y es en su cuerpo que la peculiaridad del judío es más viva y concretada. La diferencia entre el alma judío y la no judía son obvias. Se ha escrito volúmenes enteros sobre la peculiaridad del alma judía y el corazón judío, la sensibilidad espiritual del judío. Sin embargo, no hay nada superficialmente que sea peculiar al cuerpo del judío. Él posee el mismo cuerpo de Homo sapiens, que es el resto de su raza. Pero como se explica arriba, las verdaderas marcas de distinción de una cosa se ocultan precisamente en aquellas áreas donde superficialmente es idéntica a sus pares. El cuerpo del judío es perceptiblemente idéntico al del no judío, pero es en este cuerpo elegido por Dios en el Sinaí para ser su propio tesoro de entre todos los pueblos y un miembro de su reino de sacerdotes y nación santa. Ok. Ok. Entonces, en breve, para los judíos hubo luz, felicidad, alegría y prestigio. Luz es la Torá. Felicidad son las festividades de alegría, que es la circuncisión, y prestigio son los tefilín. Purim tiene que ver con tratar de ser diferentes en el día a día, como tú dices, y a cada momento. ¿A qué se refiere ser diferentes? Mejores. Tener presente el Sefer Torah, tener presente nuestras obligaciones y responsabilidades que hemos asumido con gusto para seguir al pie de la letra la vinculación en nuestro día cotidiano y el Sefer Torah. Ok. Y definitivamente, la cosa está también que hay que recordar de que eso que acabas de decir es para influenciar, tratar de influenciar positivamente a otras personas y que las otras personas, quien quiera, quien esté de acuerdo, quien le guste, entonces se allegue a esta cuestión. Eso no quiere decir que se vayan a convertir o que quieran convertirse. Hay quienes les interesa mucho todo esto, no tienen intención de convertirse y no están haciendo mal. No están haciendo mal, están haciendo bien. Por eso es que ahora estamos hablando de que la cuestión de los Benei Noah está creciendo y que se nos han estado acercando ahí al SEC y a otras agrupaciones para aprender más y para asimilar y entender y hacer, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque todos hacen falta. Todos hacemos falta, nadie está de más, nadie está de menos. Todos hacemos falta. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? Yo, Sí. yo quería preguntar sobre, sobre que habla de las túnicas y da una instrucción bien precisa de las piedras que van a poner en las dos hileras. Y cada piedra es diferente de cada cual y del brazo también. ¿Hay algo que pueda decirme sobre esto de las piedras? ¿Por qué las piedras? ¿Tú hablas de las piedras del pectoral? De la que era rubí, topacio, ágata y turquesa, Sí. zafiro, esas. Dice 12 piedras. Ajá. Sí, en el pectoral. El Midrash da varias razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las razones es de que cada piedra es una distinción específica de cada una de las tribus. Y bueno, todo el pueblo hebreo, todos los judíos están formados de las 12 tribus, aunque no se sepa ahorita quién, cómo, dónde están
hablan de tribus desaparecidas, dicen desaparecidas, más bien es que no se saben cómo están. Entonces que están muchas mezclas y más cosas, ¿ok? Pero al final es la esencia de las 12 tribus están ahí y representadas por cada una de estas piedras. Y cada una de estas piedras son unas piedras preciosas. Como preciosas es el alma de cada persona, de cada judío, pero también de cada persona. En este caso, de cada judío. Esas piedras tenían que ver mucho, tienen la energía de la tribu, del nombre de la tribu, ¿ok? Y los utilizaba el Cohen Gadol para hacer juicios. Hagan de cuenta así o sea, se le hacían las preguntas y según cómo se iluminaran las piedras, había un código que descifrar y entonces cómo se hacía el juicio. Entonces, y sobre eso, y de esa manera se hacía el procedimiento, ¿ok? Si me hablas de eso, eso es lo que representa, eso es lo que quiere decir. Entonces, es la sabiduría de cada persona, ¿verdad? Que ha estado estudiando y metido en esto. Se habla del Cohen Gadol, porque el Cohen Gadol, ¿cuál era su función? Su función era, dice, era impartir justicia, pero ¿qué es justicia? ¿Ok? Más bien, el Cohen Gadol era responsable de que hubiera paz. Tiene que ser una persona, esa era la característica de Aarón, una persona que conciliara la paz entre dos o más personas. Una persona que hacía que en lugar de que se alejaran las personas, esto es, cuando hay un juicio, podemos entender, lo hemos visto, de que se da un veredicto y hay alguien que gana y luego hay alguien que pierde. El que gana está bien contento, pero el que pierde no, y está enojado. Inclusive viene el sentimiento de venganza y viene el sentimiento de que voy a apelar y voy a hacer hasta lo imposible y demás cosas. Cohen Gadol lo que hacía es que cuando discernía sobre esto, las dos personas quedaban en paz. Las dos personas quedaban en que, ok, era lo que le llaman ahora el ganar-ganar, ok. En la otra manera hay uno que gana y otro que pierde. Aquí eran los dos de ganar, ok. Por eso está en la ley judía de que si se encontraba una persona muerta, un cadáver fuera de las ciudades, se juntaban los sabios y mandaban llamar a los sacerdotes y determinaban, ¿verdad?, a quién le correspondía la responsabilidad de esa persona. Es una persona que habían asesinado, pero no encontraban al asesino, no lo encontraron, no sabían, ni sabían las razones por qué lo habían matado, simplemente lo encontraban. Pero entonces automáticamente se hacían responsables de esa muerte, porque quiere decir entonces que algo quedó incompleto, algo falló, y era responsabilidad del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él es el responsable de esta armonía, de esta paz, de este entendimiento, de este estado de conciencia, ¿verdad? Para que no se suscitaran ese tipo de cosas. Entonces, las piedras del pectoral servían para eso. Es algo fascinante. Hay quienes dicen, pues es ciencia ficción. Tendríamos que hablar más de ello, ¿verdad? De cómo era que funcionaba. Yo en lo particular no lo entiendo bien, más o menos por lo que hemos leído, porque no siempre se utilizaba. No se utilizaba entre, pues, fulano y perengano tienen este problema, o que llegaba uno y decía, pues, ¿sabes qué? Oye, Cohen Gadol, pues tengo problemas con mi esposa y pues quisiera que me ayude. No se utilizaba para eso. Eran para cuestiones en las cuales se veía la importancia de tener a ellos o a todos, o sea, ellos no nada más era uno y uno, sino que pudiera ser inclusive masas que se veían afectadas, pero que se tenían que resolver. ¿Ah? Por ahí, una preguntita. Sí. ¿Tiene que ver, en su caso, porque es un mineral, tiene un peso y una masa molecular? ¿Tiene que ver el orden en el que están en relación a sus características físicas como minerales que son? Más bien tenía que ver con el orden de las 12 tribus. Nada más.
No sé Ok. si nada más, pero eso es lo que yo entiendo. Estaban en el orden de las 12 tribus. No porque uno Me fui fuera a la más tabla importante, periódica. pero no nomás porque fuera uno más importante que el otro, ¿eh? Ajá. Me fui a la tabla periódica y más o menos quise ver, salteándome de los 12 algunos, que vienen de menos a más peso molecular. Que viene de menos a De más, menos a más. a De más. menos peso molecular, las 3 de abajo. Y de mayor peso molecular, las 3 A ver, superiores. ¿de dónde obtuviste ese dato? La tabla periódica Sí, de los pero por elementos. ejemplo, a ver, dame un ejemplo de ello. Por ejemplo. Es que investigué 2 o 3. Ay, desgraciadamente perdí el papelito. Tomé Ajá. el nombre de los minerales y me fui a la tabla periódica y vi su masa molecular o su peso. Entonces, efectivamente, son diferentes. Pero investigué 2 de abajo y 2 de arriba, y las de abajo tienen menor peso molecular y las de arriba tienen mayor peso molecular. Bueno, habría que verlo. Habría que verlo porque Claro, ok, va. el peso molecular va directamente asociado con el número de átomos. Claro, sí. Perdón, el número de electrones, no de átomos. Sí, sí, O sí. sea, Electrones. es un átomo y cada átomo tiene un determinado número de electrones. A mayor número de electrones, el peso molecular es mayor. A Y menor, y a ahí menor habría número, vinculación cabalística. definitivamente que la hay, Ok, definitivamente ok, que la hay. Y entonces, eso da el peso atómico, ¿ok? Ujú, La cantidad de. Ahora, intervienen muchas cosas, ok. Interviene en el que, además del número de electrones, ¿cuántos electrones libres hay en cada uno de los niveles de energía? Ya, entonces ya hablamos de algo más, nivel de energía. Entonces hay que meterse a ver lo que es los niveles de energía. O sea, va. O sea, está muy Claro. interesante lo que dices, muy, muy, muy interesante. Gracias, María. Bueno, se permiten. En el aspecto de las piedras preciosas, el creador lo estableció de esa manera. Cada piedra preciosa representando una tribu. Y el orden es el orden como fueron naciendo. Se utilizaba, el sumo sacerdote lo utilizaba para las preguntas que le hacían los reyes. El que más preguntas hizo fue el rey David. Y hay 2 ejemplos en la Biblia que aparecen cuando uno de ellos es, van a una ciudad que ordena Hashem que la destruyan y no tomen nada. Y entonces un soldado toma un abrigo y unas partes de oro y se las lleva escondidas y las mete a su tienda. Inmediatamente comienza a haber una enfermedad grave en todo el campamento en Israel, ya establecida en Jerusalén. Y David dice, esto no es normal, algo está pasando. Entonces le dice al sumo sacerdote, ¿qué sucede? Por el cual está esto. Y entonces el sumo sacerdote pregunta y dice, alguien tomó cosas que Hashem declaró destruir. Y entonces dice, ¿de qué tribu es? Y se ilumina la piedra de la tribu. Y entonces ya saben quién es la tribu cual está algo en la propiedad. Entonces ya se van a la tribu y le dice todavía con qué letra comienza. Y se iluminan los Turín, que están abajo. Y entonces ya saben quién es y se van directamente a la tienda y lo encuentran. También hay otra historia de las piedras preciosas. No, bueno, es muy largo. Por otro lado, en el caso del nombre de Beatá, que comienza la parashá, y tú, ya sabemos que el orden no está cronológicamente en orden, ¿no? Porque la parashá que sigue que es Kisita, aparece el becerro. Entonces, ahorita Hashem está diciendo, bueno, tú dijiste que primero le dijo, ¿por qué haces mal al pueblo? Usó la palabra ra. Imagínense a alguien que le diga, ¿por qué estás usando la maldad con el pueblo? Y Hashem, al hacer este movimiento, Moshe hace una corrección que no lo habían hecho ni Aarón ni Abraham, que era presentarse como líderes y responsables del pueblo. A Noah le dijo, haz un arca porque voy a inundar.
nunca dijo, oye, ¿y la gente qué va a pasar? Abraham dijo 50 y quedó en 5 y dijo, no, no hay 5. Entonces, en el caso de Moshe dijo, bórrame, no quiero aparecer, no voy a estar en esto. Y esa es una fuerza que corrigió el trabajo de ellos dos. Y al mismo tiempo, él asume la energía de un líder auténtico, responsable de un pueblo. La palabra que está escrito, hay un Aleph y una Tab, que son primera y última letra del alefato, lo cual significa que es la energía de Malhut, donde las palabras se revelan, se manifiestan en la energía de Malhut. Pero tiene una Aleph, inicia con la Aleph, perdón, inicia con una Bab, B a Ta. Y eso está diciendo que es el trabajo que hacemos, debemos de hacer todos, que es la energía del Serampín, que representa las 6 fuerzas emocionales corregidas para que la fuerza de Malhut se revele de una manera perfecta ante el Creador. Moshe tenía esa capacidad. Moshe tenía esa capacidad y cuando él dijo Ra, estaba diciendo exactamente algo bueno, no era malo. No lo estaba acusando ni le estaba diciendo nada feo. O sea, lo hizo confrontarse ante mismo, ante lo que estaba diciendo. Y por eso sube la intensidad de esta parashá y ahora le hizo, como decía Moriah Hillel, le da más poder a Moshe al momento que dice, y tú, porque ya lo asume a un nivel de líder. Tú eres el que vas a hacer, tú vas a hacer todo. Y eso es lo perfecto que puede ocurrir. Por otro lado, el Ketoret, hay una energía que cuando se hizo el Ketoret, el Satán le dijo a Moshe, te voy a regalar una especia que lo vas a incluir en el Ketoret para que cuando lo prendas, la energía de la muerte no exista, desaparezca. Y le agregó una sustancia. No estoy muy seguro, porque no me acuerdo muy bien, pero es una sustancia de las 11. Y por eso está prohibido hacerlo, porque la persona que quiera copiarlo y hacerlo, como no sabe cuál es, puede cambiar la potencia como lo está haciendo la persona, porque no es una persona pura. Acuérdense que los adiquín los hacían y eran estarlos moliendo y con un ritmo, una situación de santidad. Pues una persona que haga este movimiento, se voltea la tortilla y la persona va a morir. Al momento que lo huela, pues muere, como los hijos de Aarón. En el caso de las vestimentas, pues la vestimenta es una vestimenta que cubre el cuerpo. El cuerpo es algo que cubre el alma. Son 3 energías, la vestimenta, el cuerpo y el alma. En el caso de la vestimenta, debe ser pura, como el alma. Si queremos tener un alma pura, desde la vestimenta debe ser pura. Nuestro trabajo es siempre andar limpios, bien presentables. Nuestro trabajo es que se presenten el pueblo de una manera, sobre todo en Shabbat, de una manera limpia, pura, ordenada. Y si el cuerpo, estamos hablando del cuerpo, por eso se ordena no tatuar, no hacer marcas, porque el cuerpo representa la segunda vestimenta del alma. Primero es la vestimenta de la ropa y luego la vestimenta del alma. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Entonces, cabalísticamente, hay varios aspectos que no debemos de hacer, como en el caso de Moshe. Nunca debemos de ponernos, si Moshe se puso en esa situación, él tenía el gran poder y sobre todo la capacidad de anularse. Nosotros todavía nos preocupa que pueda suceder algo, o me pueda suceder algo a mí. Entonces, exponerse a una persona y decir, pues si no estoy de acuerdo, pues entonces quítame aquí, yo me voy de aquí. Y eso es muy común en muchos hombres, ¿no? ¿Saben qué? Yo no cuenten conmigo, yo me voy para otro lado. No voy a estar en este grupo. Entonces, esas energías de separación hace que la persona le vaya mal, cabalísticamente. Hay muchos temas, tenía como 7, pero no muy largo, el chaval lo vamos a hablar mejor. Pero sí está muy, muy interesante. Bueno, de mi parte es todo. Un adelanto, maestro, de eso que acabas de comentar.
¿De qué? De los temas que dices que están el largos. tema. Bueno, déjame ver el Sujar, porque los tengo en el Sujar. Y uno de ellos es... habla de, en el capítulo 6, habla del hombre que aléjense del hombre aunque el aliento esté en su nariz. Habla de la energía de la ira, un hombre iracundo. Un hombre iracundo no debemos de tenerlo como amigo, no debemos de estar cerca de él y debemos de estar alejados, porque esa energía nos contamina y en un momento dado nos va a hacer mucho daño. Eso lo dice el capítulo 6. Hay más temas que hablar, pero ese es uno. Y el otro es el caso de el día 10 del séptimo mes. O sea, el día 10 de Yom Kippur. Aquí está hablando la energía de por qué los 10 siempre tienen esa capacidad. Entonces, aquí está hablando de que el joven, el niño que llega a los 13 años, hace su bar mitzvah, se transforma en un adulto responsable de cumplir la mitzvot, pero está sujeto al destino también del padre. Hasta que llegue a los 20 años, va a tener la responsabilidad completa de sus obras. Todo lo que él haga va directamente a él. Ya no, el padre ya no lo puede salvar. Y esto es porque de los 13 que cumplió, le faltan 7 para llegar a los 20. Entonces, 13 ya sabemos que son las 13, ¿cómo se llama? Las declaraciones de Dios, de Los atributos de misericordia, ¿dices tú? los atributos de misericordia, 13 atributos. Entonces, 13 es el joven, el chamaco que ya cumplió y conoce y comienza a experimentar el trabajo de cumplir las mitzvot. Y le faltan 7. En esos 7 es la experimentar la energía de Zeir Anpin. Ese joven va a comenzar a experimentar la fuerza del amor, la Yeburá y todas las emociones, incluyendo el sexo, que va a llegar. Entonces tiene que tener un control para que cuando llegue el séptimo año, que es la energía de Malhut, se revele como un hombre, una persona apropiada, un hombre justo, un hombre que tiene derecho. Y entonces cumple los 20. Y ese es el término final que tiene el Creador para que los hombres seamos aceptados como hombres, responsables de nuestros actos. Hay un montón de detallitos que todavía falta hablar de eso, pero está muy interesante. Definitivamente, maestro. Fíjate ahorita que rápido, viste el que me acordaba de esto, ¿no? Esos 7, ¿qué es el 7? El 7 quiere decir de que ya se hizo el trabajo y que podemos decir que está completo, ¿ok? Completo en el sentido de que se hizo todo lo que se tenía que hacer en esos 7 años. Para cumplir 20, ¿qué son 20? 20 representa que son 20 sefirot. Esto es, las 10 sefirot que tenemos aquí en este mundo, las 10 sefirot que están arriba, que son el paralelo de esas que están aquí abajo. Y que esas 10 sefirot de los mundos superiores están listas para rebosar, para mandar, para vaciar a bendiciones y demás cosas, siempre y cuando las 10 sefirot de este mundo terrenal estén completas y estén listas para recibirlo. Entonces, definitivamente muy interesante todo esto. Y también hay otra versión de las 20 sefirot que se refiere a las 10 de la energía de Gesed y 10 de la de Geburah, que es positivo o negativo. El hombre cuando tiene los 20 ya tiene la capacidad de tomar estas dos fuerzas y hacer un trabajo, o sea, unirlas para crear algo. Y esa es la capacidad que tenemos, que Hashem nos da, para que construyamos un mundo mejor. Y además, en eso está incluido la primera pregunta que hizo Iván, de tener hijos. ¿Verdad? También 20 en hebreo es el rim, que tiene que ver con el valor 620, que se refiere a los 613 preceptos, más
las 7 leyes constantes. Ok. RIM 620, perdón. 220, sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? ¿Preguntas, Aarón? Yo, quería saber, porque me dio mucha curiosidad cuando dice que la túnica del sacerdote llevaba campanitas para que no muriera. Sí. ¿Por qué tenía que llevar campanitas? Nadie está permitido entrar a lo más santo de los santos. El único que lo puede hacer es el Cohen Gadol. El Cohen Gadol debe tener debe tener una santidad suprema, completamente limpio. Cualquier rasgo de impureza provocaba que muriera. Y eso entonces se veía reflejado en toda la población. ¿Ok? Así como él era el responsable de que todo fuera bien para la población, si él tenía algo, entonces afectaba a la población. ¿Ok? Entonces, nadie se puede, el único que podía entrar y estar en presencia de Hashem era el sumo sacerdote, pero tenía que estar completamente puro. ¿Ok? Y entonces, nada que no fuera puro, que no estuviera autorizado para entrar, lo podía hacer. Con las campanitas que estaban abajo, hasta mero abajo de la túnica, hacían ruido y se estaba anunciando el sumo sacerdote. ¿Ok? Era así como llegar y estar tocando el timbre de que ahí voy, estoy llegando, estoy entrando. No porque Hashem no supiera quién es. Nuevamente es la santidad, es el respeto a la santidad de que existía en ese lugar, de la presencia de la divinidad presente de Hashem en este mundo. Ese es el lugar donde lo físico y lo infinito se unía. Entre otras explicaciones, pero esa es la que más me acuerdo. Entonces, era un anuncio. No sé si el maestro tenga algo más, pero era ese anuncio. No puede entrar. Todo aquel que entrara y no se anunciara, moría. Sí, tiene mucho que ver la vibración. Ya sabemos que palabras son vibración. Vibración crea realidades. Entonces, las campanas eran chiquitas, adrede por el sonido muy agudo, y el montón de campanitas creaban un ritmo del movimiento. El objetivo era que manifestara cuál era la paz del sacerdote que estaba entrando. Era la energía de su paz completa que debía tener. Entonces, si él tenía un riesgo, un miedo, una situación de que algo en el pueblo no pudo solucionar o lo que sea, se manifestaba en el sonido de las campanas. Y todavía para ponerlo más, más difícil, dice, no me acuerdo quién, los serafín, los querubines que estaban, se volteaban a ver al sacerdote, se movían y se le quedaban mirando al sacerdote. Entonces, el sacerdote entraba, pues ya, aunque él estuviera bien y en paz y todo, pero no sabía también si el pueblo también estaba en ese nivel. Él iba a hablar por el pueblo, porque iba a hacer una declaración de perdón para el pueblo. Entonces, toda esa energía que él llevaba debía de ser completamente limpia, transparente, para que el sonido fuera rítmico y fuera aceptado por el creador. Era muy espectacular, me imagino, algo increíblemente. Imagínate. Y luego inclusive alguien comentó, no me acuerdo quién, que no nada más, o sea, estaban los querubines así, con sus alas, estas son las alas, ¿ok? Y se ponían así, pero a veces se ponían así, y entonces ahí era un motivo grave, ¿verdad? ¿Por qué van a estar dándose la espalda, ¿verdad? Los querubines. Y esa era la parte que desde el sonido sabían los querubines que el hombre que estaba entrando no era la persona correcta, no era indispensable. Y por eso es que morían. Sobre todo en la época de del primer siglo, del siglo de la época actual, todos los sacerdotes que había eran familiares de los romanos y los romanos los ponían. Entonces, cada año cambiaban de sacerdote, de sumo sacerdote. Ajá, porque también los reyes, ¿cómo eran los reyes? Varios de ellos que eran. O sea, el sacerdote tenía que ver su trabajo y hablar
y cambiar la manera de ser del rey. Y de alguna manera no se daba. ¿Cuántos reyes hemos leído que, caramba, lo que hicieron? Sí. Sí. Bien, aquí ya son las 11 de la noche, quiere decir que allá son los 8 de la noche. Se nos acaba el tiempo. Quizás para una nota más o menos rápida, a él sí, maestro. Logré encontrar el libro de La Puerta de las Reencarnaciones del rabino Larizal, de Jaime Vital. Es chiquito, pero está muy hermoso, muy completo. Yo lo estoy leyendo también, maestro. Qué bueno, muy bueno. Y lo están editando en Estados Unidos, no está Barcelona, ni a España, ni Argentina. Estados Unidos está editando. Me da mucho gusto. Sí, lo encontré y estoy ahí, lo leo y no entiendo y me regreso, chiquito, pero le he dado muchas vueltas. A ver si lo podemos comentar un día porque hay muchas dudas y mucho. Pues en las próximas sesiones, ¿verdad? Con preguntas. Ándale. Pues de aquí en adelante. De acuerdo. Okay. Bueno, pues, Baruch Hashem, que nos permitió tener el mérito de estar aquí reunidos, presentes, con preguntas para entender un poquito más acerca de su Torah, de por qué estamos en este mundo y qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Porque pues estar aquí nomás así para estar, qué suave, como lo comentaba, no lo comentó aquí, lo comentó en la clase que teníamos del Talmud, de personas que nada más están sentadas viendo, contemplando el mundo. No, o sea, ¿por qué estamos aquí? O sea, entender su Torah, entender las razones, ¿verdad? Sea la voluntad de Hashem que tengamos el mérito de que el próximo miércoles nuevamente nos reunamos, que este Shabbat sea placentero, que sea de mucho aprendizaje, de mucha dedicación, y que se goce, no nada más porque vamos a comer, sino porque estamos entendiendo lo que la parashá y lo que viene representa. Para el próximo miércoles ya habrá pasado Purim, así que les deseo a todos ustedes que tengan un muy buen, hermoso Purim, y que entendamos todos lo que la Megilá de Esther significa y nos quiere decir. Amén.